Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Rodrigo Franceschelli. En el video de hoy vamos a empezar a ver calor, parte de Física 2. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver de qué se trata este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Espero que te guste. Y cualquier cosa tenés los comentarios para dejarme alguna acotación o en el final del video en mis redes sociales. Así que comencemos. Calor. El calor. Primero que nada tenemos que definir qué es lo que es temperatura para empezar a hablar de ello. La temperatura depende del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de la calidez o frialdad del mismo. A su vez, en la física, el término calor, como podemos apreciar acá, que se representa con la letra Q, siempre se refiere a la transferencia de un cuerpo o un sistema a otro a causa de una diferencia de temperatura, nunca a la cantidad de energía contenida en un sistema dado. Así que, bueno, básicamente de ahí parte la ecuación Q igual a masa por calor específico por variación de temperatura. El delta T viene a ser la variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Así que, nada, con eso ya podemos avanzar a lo siguiente. Una caloría equivale a 4,186 joules. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías, por ende a 4186 joules. En la conversión de signos vamos a tener lo siguiente, o por lo menos la conversión que yo utilizo. Si es positivo, se agrega calor al cuerpo. Si es negativo, el cuerpo cede calor. Es decir, pierde calor, por así decirlo. Avanzando en la siguiente, los calores específicos los podemos obtener de tabla. Por ejemplo, el calor específico del aluminio es 0,217 caloría gramo por grado centígrado, o también está la conversión en joules sobre kilogramo por grado Kelvin. Básicamente tenemos esas diferencias y variaciones para que tengan en cuenta. Bueno, el principio básico de la calorimetría se basa en que la sumatoria de los calores tiene que ser igual a cero. Vamos a arrancar con el ejemplo cero. Dice, un termómetro de masa de 55 grados con un calor específico de 0,2 calorías sobre grado por gramo sobre grado centígrado marca 15 grados centígrados. En ese punto se introducen en 300 gramos de agua, o sea, básicamente introducimos el termómetro en 300 gramos de agua y alcanza la temperatura final de la misma. Si el termómetro marca 44,4 grados centígrados, calcular la temperatura inicial del agua antes de introducirse el termómetro desperdiciando las pérdidas de calor. Al decir desperdiciando las pérdidas de calor es que no vamos a tener ninguna pérdida. Así que bueno, basándonos en este principio vamos a empezar a resolver el enunciado. Para ello vamos a venir acá con el lapicito, vamos a tocar con negro, vamos a arrancar. Básicamente vamos a partir de que la sumatoria de los calores tiene que ser igual a cero. Si nos acordamos del enunciado nos decía que teníamos la temperatura del calor y básicamente, o sea, el calor del termómetro y el calor del agua. Y con esto podemos identificar la sumatoria. En este caso se intercambiarían los calores de el termómetro y del agua, básicamente hasta llegar a un equilibrio térmico, que es por eso que se dice que Q es igual a cero. Entonces, partiendo de esto, vamos a poner que el calor del H2O más el calor del termómetro va a ser igual a cero. Y cada uno de estos calores, si nos acordamos de la fórmula inicial, va a tener su masa, su calor específico y su variación de temperatura. En el problema, por ejemplo, no nos da el calor específico del agua, pero ese calor específico es como el más fácil de todos. El calor específico del agua termina siendo 1000
1000 calorías, perdón, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Así que es como que siempre quedaría igual, o sea, sería 1,0000. Así que por eso no tendrían problema. Por ende, vamos a agarrar y vamos a hacer el despeje de la misma. O sea, de la temperatura inicial del agua, que es lo que nos pide. Vamos a tener la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua más la masa del termómetro por el calor específico del termómetro por la variación de temperatura del termómetro. Así que bueno, partiendo de esto vamos a correr un poco las incógnitas y vamos a continuar con otro color. Básicamente acá en este paso voy a volver a copiar todo como está tal cual, solamente que cambiando las variaciones por diferencias, básicamente. O sea, voy a tener la masa del agua por el calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial. Acá vamos a poner H de agua más la masa del termómetro por el calor específico del termómetro por temperatura final menos temperatura inicial ter. En este caso básicamente tenemos todo y lo que nosotros tenemos que averiguar es este segmento, porque es lo único que nosotros no tenemos. Así que bueno, como tengo todos los datos, acuérdense de que este equivale un a un ¿cómo era que se decía? A 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. A eso equivale el calor específico del agua. Básicamente el calor específico del agua es cuánto calorías sobre gramo se necesita, es decir, cuánto calorías se necesita para subir 1 grado en cierta cantidad, en 1 kilogramo de agua, básicamente. Entonces se necesita 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, en ese caso. Bien, ahora vamos a continuar procediendo el ejercicio de la siguiente manera. Ya planteando que tenemos todas las variantes, vamos a continuarlo de la siguiente forma. Yo tengo la masa de H, voy a poner agua para que sea más fácil, por el calor específico del agua por la variación de temperatura, vamos a poner T menos TO, o sea, siendo T final, más la masa del ter por el calor específico del termómetro por T menos TO de ter. Bien, acá básicamente lo que yo tendría que hacer sería, como mi incógnita es la temperatura inicial, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo por estos términos. O sea, ambos términos estaría multiplicando. Por más que no me quedaría. ¿Qué me quedaría? La masa del agua, mH, por el calor específico del agua, CH, por la temperatura final, menos, ¿por qué? Porque tenemos acá este menos, que la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura
inicial más, bueno, todo esto me olvidé acá de poner igual a 0, no se olviden de esto, más la masa del termómetro por el C del termómetro por T menos TO ter igual a 0. Bien, acá voy a correr un poquito, igual a 0. Bien, el siguiente paso para despejar la temperatura inicial, acá me va a dar un valor numérico, me va a quedar que la temperatura inicial va a ser igual. Este despeje es bastante sencillo, por ende no lo hago tan... lo voy a hacer tan largo explicándolo, porque no quiero extender de más el video. Así que nada, me va a quedar que va a ser igual a menos... todo esto pasándolo de la igualación a 0, o sea, este más lo paso por el otro lado. Me va a quedar menos la masa del termómetro por el calor específico del termómetro por la variación de temperatura del termómetro menos la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final del agua, o sea, del H2O, dividido que, en este caso, menos la masa del agua sobre el calor específico del agua. Entonces vamos a poner menos la masa del agua por el calor específico del agua. Bueno, HH2O es lo mismo. Teniendo como, o sea, básicamente lo único que hice fue pasar esto que estaba restando, pasarlo sumando por el otro lado, y esto que estaba sumando, pasarlo restando. O sea, en ambos hice lo mismo, lo que estaba sumando lo pasé restando, y esto que estaba multiplicando el término, lo pasé dividiendo. Así que, nada, en ese caso fue lo único que hice en su momento. Teniendo en cuenta esto, vamos a poner que la temperatura inicial del agua va a ser igual a ¿qué? Voy a venir acá, voy a extender la línea fraccionaria y vamos a poner, va a ser igual a menos 550 gramos por 0,2 calorías sobre gramo por grado centígrado por, vamos a hacer la variación que serían 44,4 grados menos 15 grados centígrados menos la masa del agua que era 300 gramos por una caloría sobre gramo por centímetro por grados centígrados por la variación de temperatura, que en este caso sería la temperatura final del agua, que era 44,4 grados. 44,4 grados centígrados. Y abajo me quedaría menos 300 gramos por una caloría sobre grado por grado centígrado. Si nosotros hacemos básicamente la resta con las multiplicaciones correspondientes y la división, vamos a llegar a que el resultado de mi temperatura inicial, es decir, en el valor inicial en el que estaba el agua, será de 45,46 grados centígrados. Y con esto podemos determinar
su valor inicial. Y con esto puedo dar por terminado el enunciado. Ante cualquier duda puedes comunicarte conmigo por Instagram y demás. Ya la idea es que sigamos haciendo más videos, así que nos vemos, que tengas un excelente día.